Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a la gente que está allí en Facebook. Ahora nos ponemos a chatear y podéis comentar y preguntar lo que queráis. Y bueno, hoy es un día que es de verdad un día alegre para Animal Sospechoso, porque tenemos la visita de dos amigos especiales y tenemos la visita de Daniel Samoilovich. Bienvenido, Daniel. Gracias. Que no queríamos dejarlo volverse a casa sin que pasara por Animal Sospechoso, y que tenemos aquí a un anfitrión en préstamo que es de la casa, que es Alberto Silva, también un poeta que hemos conquistado en Animal Sospechoso. Y bueno, qué mejor anfitrión que Alberto para Daniel Samoilovich, que estuvo ya presentando su libro el sábado en La Tapeinada. Y bueno, más que nada era para un momento de diálogo y escucharle algunos poemas. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a ustedes. Y los dejo en muy buenas manos, que hoy nuestro anfitrión, como lo dije antes, es Alberto Silva. Y bueno, ya os contará de Daniel Samoilovich, pero que no necesita presentación, pero sin embargo, pues hay que festejar que estábamos aquí con él. Así que bienvenidos y muchas gracias de nuevo. Daniel, bienvenido, mucho gusto. Gracias, Alberto. Me toca presentarte y lo voy a hacer según yo entiendo lo que es tu trayectoria, tu vida, tu manera e incluso lo que significa en la cultura de Buenos Aires tu presencia. Hay un tango muy conocido, un viejo tango que se llama Viejo Rincón. Viejo Rincón, dice la letra, de mis primeros tangos. Pero yo creo que este nombre, este título, si yo te tuviera que discernir un título, te discerniría el de Viejo Rincón, de mis primeros versos. Y porque en Daniel, como por cierto en Juan Pablo, feliz coincidencia, se juntan dos vetas notables. Una es la del poeta que tiene su camino, que hace su camino, y por otro lado la de aquel que se enamora de la poesía que lee día y noche y madrugada, y de escuchar la poesía de aquellos que van saliendo. Daniel, si me parece una persona notable, vamos a escuchar su poesía, vamos a conversar de su poesía, pero quisiera decir lo que significa en la cultura poética del Río de la Plata, de Argentina y de Uruguay, creo yo, lo que fue el proyecto de Diario de Poesía, que ha sido un proyecto de publicación trimestral que desafió todo tipo de sentidos comunes y todo tipo de realismos, incluyendo por su tamaño sábana. Era un diario de los antiguos en el formato, con un contenido notable, muy exigente, muy deseado y esperado por aquellos que leíamos vez tras vez el diario de poesía, y también con una puesta, con un grafismo notable, que de hecho creó escuela en muchas publicaciones. En ese diario de poesía, que como digo es del año 84, no, 86 al 2012. Al 2012, exacto. Pues ahí pasaron todos aquellos que deseaban tener un hogar, un viejo rincón para poder decir sus cosas, con un criterio de selección que formó mucha el temperamento tanto de Daniel Samoilovich como de su pareja en la traducción, Mirta Rosenberg, poeta notable, fallecida, que fue mi amiga también, y que realmente ejercían no un filtro o una aduana, sino dijéramos unas condiciones de probidad y de maestría de la poesía, incluso fuera de personas completamente desconocidas o muy conocidas al mismo tiempo. Vale decir que fue una especie de enciclopedia de la lectura de poesía,
y todos pudimos, yo inclusive, como miles de otras personas, pudimos conectar con los grandes clásicos y los grandes modernos, argentinos, latinoamericanos, europeos, asiáticos, lo que ustedes quieran, con una latitud de visión muy propia, y paso a la otra cosa que quiero decir, muy propia de lo que es la cultura de Buenos Aires que le tocó a Daniel. Daniel, a los 15 años, siendo alumno del Colegio Nacional Buenos Aires, que ya sería una conversación aparte de cómo se forma culturalmente un chico pues en las humanidades o en la disciplina que le guste, pues bien, siendo alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, participó en la redacción de una revista que se llamaba Nuestra Generación, esta generación, si me recuerdo es bueno, que eran, dijéramos, la manera de decir, aquí estamos, aquí queremos estar, con esta actitud que Borges tradujo en una frase que a mí siempre me gustó mucho, cuando dice: la poesía del Río de la Plata es un hecho de la voluntad. Entonces siempre me encantó esa forma de decir, es poeta aquel que quiere, pero en Diario de Poesía no era solamente querer, era poder, era entender que pasar al texto de estas sábanas inmensas de Diario de Poesía no solamente merecía un poco de suerte, sino muchísima educación en la poesía. Y la poesía, gracias a Diario de Poesía, se fue transformando en algo que se leía y que se cantaba en miles de lugares que fueron luego prosperando y creando una tradición que es la tradición actual, yo creo, de la poesía en Buenos Aires. Para mí, Daniel, además de ser un poeta, es un hombre poesía, es ese viejo rincón, y estaba deseando encontrarlo para decírselo, para espetárselo, a ver cómo lo toma. Una persona o personas como las de Diario de Poesía, que están en la base de tantos nacimientos a la cultura poética y a la escritura de poesía, son personas que tienen que cumplir ciertas condiciones. La primera condición es de ser escuchas de la lengua. Y Daniel, personalmente, en su propia formación, siendo, como suelen decir las gacetillas, pues traductor del latín, del francés y del inglés, eso indica también cuál es la latitud de lecturas, y eso es también un poco la impronta de esa cultura de Buenos Aires, como digo, que le tocó a él. Por otro lado, un sentido que a veces me pregunto si viene de los latinos, un sentido una intuición de la posibilidad de cierto orden matemático que la poesía hace estallar y que luego restituye. Y tengo aquí he ido anotando títulos de poemas que he ido revisando estos días, que le salen en endecasílabos y que comienzan una tirada que luego se prolonga. Me quedo quieto, no porque no pueda hacer, es título de un poema de algún año, o una por una y cada una. Cosa que no repite luego el texto, sino que lo ambienta en una forma de escribir según el orden latino, que luego se oculta y que luego se encabalga y luego se niega y luego se divierte consigo mismo y le sobra o le falta una sílaba, pero que como digo, tiene que ver de nuevo con esa escucha, que no es solamente el conocimiento de ciertas lenguas y de la sonoridad de los poemas en diferentes lenguas, me olvidaba del italiano en esto que estoy diciendo, sino además, como digo, la forma propia de escucharse hablando y cantando. Y luego la otra cosa que formaba parte de ese mundo es la estética y la plástica. O sea, dijéramos, un aprendizaje en la práctica, por ósmosis, por pasión de lo que pudiera ser, como digo, la
pues la dimensión plástica. Este libro, por ejemplo, que es el que acaba de publicar en estos días en Pretextos, en editorial Pretextos, el libro de las fábulas, del cual luego tal vez hacia el final leeremos algunas cosas, es un libro que ha sido hecho pues en diálogo, en conversación, en mutua inspiración con Eduardo Stupía, un plástico notable, relevante de Buenos Aires y de América Latina. Y toda la gráfica de Diario de Poesía también tenía un criterio estético muy estricto de la mano de Renzi, que pues otro plástico que acompañó como muchísimo, como pasa mucho además en Buenos Aires, los plásticos, los músicos, los poetas, forman parte de una tribu muy pacífica, muy amistosa, quizá porque tienen poco poder y poco dinero, pero el hecho es que si estás en una trenza de poesía, vas a conocer a los plásticos y a los músicos, y lo mismo tengo la sensación que le pasa desde las otras disciplinas. Como digo, hombre poesía es el que tengo el gusto de presentarles, y creo que ya he dicho y quizá un poco más de lo que quería decir, porque me parece que a un poeta se lo comprende escuchando lo que tiene para leer. Bueno, gracias, Alberto. Muchas gracias. Bueno, muy bien, voy a leer Rezaldo entonces. Tú lee unos cuantos, si quieres yo te interrumpo por ahí. Cuando quieras. Yo soy de meter la cuchara. Pero si no quieres que meta la cuchara, tú me dices, shh, como okay. Entonces yo me callo. Mientras saca sus poemas. Sí. Daniel ha estado muchas veces en España y aprovecho para decir que hay unos cuantos libros que ha editado en España, además de Pretextos. Por ejemplo, Las Encantadas en Lumen es del 2003, en Tusquets, desde el 2004, 2003, sí. 2004. Después está la Rusia es el tema, que en algún momento te voy a preguntar sobre ese título, al cual le buscaba algún tipo de métrica después en los versos, y que también la encontraba. O sea, yo... Sí, es el verso completo de Rusia es el tema, los poetas rusos. Claro, sí. Así, ¿no? Exacto. Y escribió pues hasta el final de Diario de Poesía, que es en el 2012, publicó 12 o 13 libros de poesía, y en este periodo posterior me preocupé de comparar esos dos dígitos, porque digo, igual este hombre ya está agotado de tanto escribir poesía, pero después del cierre ha escrito 4 o 5 libros más, y algunos de ellos que son realmente notables, como espero que a la lectura aparezcan. Sí, fue raro, o sea, tanto a la aparición, como lo has conectado, quisiera comentarlo. Me trajo a la memoria la mención del 86 como comienzo del Diario de Poesía, que yo pensé, cuando vi el montón de trabajo que era hacer eso cada 3 meses, o sea, 40 páginas grandes cada 3 meses. Cada página tenía más o menos equivalía a unos 5 folios. O sea, era notable. Y además del material en sí, la puesta en página, la corrección, etc. Muy compleja la puesta en página por las características gráficas. Sí. Entonces, pensé que me iba a separar de mi propia escritura. Bueno, no sucedió así, fue casi todo lo contrario. O sea, el estar en contacto con otros, elegir, seleccionar, leer juntos, discutir, a mí me hizo muy bien. Y
también pensé al revés, que iba a ser un poco deprimente el final del diario, la ausencia de esa adrenalina de cada 3 meses publicar, elegir, estar en relación con otros, y de algún modo pude reconstruirlo a través de los proyectos comunes con Estupía y otras cosas. En fin, nada, que no veo como algo opuesto el leer a los demás, elegir, publicar, prologar, lo que sea, y escribir uno. Ahí puede haber algún ritmo en el que se desacompase todo, pero en sí me ha gustado la forma en que uniste esos aspectos. Voy a leer algunos poemas de mi, prácticamente, mi segundo libro, digamos. Esto se llama Porto dos Osos, quiere decir puerto de los huesos, no de los... Es un puertecito en Brasil. La angustia tiene una cita de Apolinar que traducida sonaría algo así. La angustia del amor te aprieta la garganta como si nunca más fueras a ser amado. Pero ¿cómo se hará de noche si la sombra no sabe qué hacer contra el pulido azul de la bahía? Los cascos de los barcos ya están negros y el cielo rayado de mástiles negros y el agua todavía resplandece. En el bar, siluetas que la tarde cortó de su papel plateado toman whisky y murmuran en media docena de lenguas. Y tu botella se va poniendo igual a todas las botellas. Ya no es posible leer las etiquetas. Pero ¿cómo será de noche si la noche vacila ante el escudo azul de la bahía? Alguien tal vez venga nadando de los barcos y por la estela negra que dejen sus brazadas invisibles entre la noche al mar. Entonces sí, antes que llegue el nadador, será de noche y se habrá abierto la mano que en un puño tu corazón tenía. Otro del mismo libro. El regador mecánico se llama. Gira el aspersor, expulsa el agua fuera de sí contra el jardín. El chorro, que volaba rasante sobre el trébol, se levanta y azota ahora las rosas. Un áspero murmullo llega hasta las piedras del camino. Hay violencia, desorden en el aire. Pero el giro, al reiterarse en la tarde o en la memoria de la tarde, hace un dibujo de Leonardo, un domo de cristal, líneas de puntos que graban la proporción dorada en el jardín. Es un jardín teórico en el jardín visible. Es la profundidad de lo ya visto insinuándose en la superficie de lo evidente. Es el vértigo de saber lo que vendrá y el desconcierto cada vez que sucede. Gira el aspersor. Inscribe en su disco la hora de las rosas, de los verdes histéricos. Es la hora octava en que las cosas consumen su materia por su empecinamiento de durar. Solo el que gira en el centro del jardín, haciendo geometría, aporta oscuridad, abstracción a la escena. Que venga ahora Venus, que su risa profunda apacigüe la amargura. No existe la felicidad total. Gira el aspersor, se oyen voces apagadas, ritmo de pasos en la grava del sendero. Las flores tienen todas ahora el mismo color helado y las abejas no sé dónde duermen. Cada estrella, esto se llama Acostados en el muelle. Cada estrella
indica algo que uno sabe sin objeto preciso, un paisaje posible, una vida que no le será dado vivir. En el silencio suena de pronto la protesta del chucao, en un pajarito. En el silencio suena de pronto la protesta del chucao. Reímos, pero un segundo que hubo de sobrecogimiento quedó en el aire. Gente a orillas de un lago, una noche de febrero, en la parte de abajo de un planeta. El oleaje mueve el muelle, amacando el cosmos. Solo está fija Venus en el cielo demasiado poblado. Bueno, eso es. Una cosa que me llama la atención es, siendo tan de biografía tan urbana, tú, como creo que lo di a entender, me llama la atención en tus poemas la proximidad a cosas de la naturaleza que no denotan al visitante o al asombrado, sino que denotan una relación que haces muy próxima al lenguaje de los árboles o de las plantas. Lo que pasa es que sigo siendo el visitante. Lo que pasa es que voy siempre a los mismos lugares. Yeah. Quiero decir, hay un tipo, en estos poemas no está presente, pero tuve mucho tiempo en diferentes partes del delta del Paraná, casa en el Tigre, lo que llamamos el Tigre, el delta del Paraná, un paisaje que parece como que nada que ver con Buenos Aires, un paisaje muy tropical, muy verde, inundable incluso, el río. Hay un sitio en los lados del sur que hace como, mejor no contarlo, pero hace muchos años que voy al mismo lugar y vuelvo a mirar lo mismo y ver, o sea, yo me río también de mí porque digo que creo que hay un poema que lo dice incluso, que es como un impresionista poniendo la tela delante del paisaje. Yo me río de mí porque ni soy pintor, ni soy realista, ni nada, pero hay algo de frecuentación, hay algo de extrañeza, hay algo de despojo, que lo que les iba a preguntar, hay algo de despojo de tu propia impronta para observar cuando te conectas con paisajes que son muy estériles, muy desérticos casi. Por ejemplo, estos cuando... no lo son. Estos no lo son, No. sin duda, pero por eso digo, pero también estuviste unos cuantos meses en el norte de Chile, en el Sí. norte grande. Sí. ¿Qué fuiste a hacer allí? ¿Qué te produjo esa...? No, fue de pasada, pero me produjo gran impresión. Sí, el extrañamiento de un habitante de la ciudad ante el paisaje. Hay Delacroix estuvo preso un tiempo en una cárcel de París, desde la cual veía los techos y decía que los veía como si fueran ondulaciones en el mar, ¿no? Bueno, yo creo que hago el movimiento contrario, que de alguna manera ante la naturaleza la veo como una suerte de arquitectura. Ya ves esto del regador mecánico, de repente empiezo a preguntarme, bueno, y acá hay una cierta geometría. Me resulta interesante el cubismo también, que obviamente como escritor es difícil de practicar, pero si uno entiende que el cubismo es como una especie de deconstrucción del paisaje para rehacerlo de algún modo, por ahí estaría lo que yo quisiera hacer. No sé si es de esta época, pero un poema tuyo que me llama mucho la atención y que siempre he pensado que resume ciertas cualidades de Daniel, es este breve que les leo, metiendo
ya dije que me iba a meter, Venga. que se llama las casuarinas. Las casuarinas son árboles originarios de Australia que tienen algo del abeto y algo del sauce. Algo del abeto por su follaje y algo del sauce porque son como pinochas muy, muy, muy lacias y muy largas que podrían de lejos y para una persona con muy mala vista como yo podrían confundir. Se les usa todo ese delta del Paraná, que digo, está fijado en forma artificial. O sea, 150 años atrás eso era un pantano, todo barro. Fue básicamente algunos de los hombres del 80, y en particular Sarmiento, al que le gustaba mucho ese paisaje, que quiso transformarlo en un sitio de canales. Para que hubiera canales había que dragar por un lado y conseguir que el río no se comiera la costa. Las casuarinas jugaron un papel ahí. Plantadas en los bordes, sus raíces fijaban la tierra, impidiendo que el río volviera a ser de todo aquello un barrizal. Claro, claro. El poema dice así: acostumbradas al rumor de sus ramas, al aleteo de los pájaros, al pico que perfora la corteza persiguiendo un gusano, las casuarinas no pueden creer que esa otra bestia, el río, baje silencioso. Más bien piensan que están un poco sordas y se inclinan para escuchar mejor, y muchas veces este error las pierde. Claro, porque así como fijan la costa, también el río les come las raíces. Entonces uno va viendo que se cierra. Es bastante imposible sin explicación, por eso no lo leo, pero bueno, el que conoce ese paisaje, estos árboles enormes, inclinados así, le pueden recordar algo, ¿no? Esta es una cosa que también hago a veces, explicaciones ilusorias sobre cosas que se ven, ¿no? Acá las casuarinas están sordas, se inclinan para escuchar mejor. Y a ver, saliendo un poquito del paisaje. Tengo miedo, dijiste. No hizo falta que explicaras de qué. Entonces, yo debo haber hablado de la muerte, porque recuerdo citas, un par de escritores de lengua alemana, un proverbio italiano, rimado, Horacio, Catulo, y quién sabe qué más. En mi recuerdo hablo sin dudar, como leyendo en voz alta, o como si alguien hablara por mí, mientras yo me sustraigo a tu atención para pensar en otra cosa. Nuestra ropa, tirada por el piso, es una colección de excéntricos cadáveres rojos, verdes y grises, ahí donde un asesino los dejó, y se escucha, abajo, afuera, patinar los autos en la calle mojada. Algo falso, erróneo hay acá adentro, que desgasta las cosas que decimos. Los vasos son prudentes, quietos sobre el mantel manchado. Un ala, un sesgo, un caer en picada sobre la presa. Es posible que ya no, que no. Pero la escena se distrae y opaca. Su sentido fracasa en su propia evidencia. El maître, como una araña pensativa, mira el jardín desde el vano de la puerta. Esta es una secuencia, ¿sí? Se llama este. ¿Quién pegó los vasos a la mesa? A cada rato parece que fuera a comenzar una serie feliz de asesinatos. Me acuchillás, te doy con la botella, o entre los dos matamos al mozo. Pero el crimen se evapora y las cenizas de los cadáveres que no producimos lo ponen todo gris, funesto. Ese mantel manchado, la espera, esos silencios. Era necesario que nos hicieran daño, era necesario
qué daño nos hiciéramos. Un Dios atolondrado tenía que ser el que nos dio como únicos juguetes los cuerpos, tan simples y tan raros. Cuando el paisaje se vuelve complejo, y siempre se vuelve complejo, ya no sabemos qué hacer con ellos. No podemos seguirles el tren, como los ojos siguen entre los techos el vuelo de los pájaros. Ahí va uno, todas las veces adivino el sitio exacto donde van a apoyarse. Y esa intuición, que con astucia benevolente el pájaro confirma, parece trasuntar un favor más vasto, el de los hados. Bueno, fuera de esa serie. Esto se llama Havana Club, como el ron. O nos atienden ya o nos vamos. Tiene que haber otros bares abiertos. Letreros de neón escanden la avenida cada 100 metros. Proponen para darle a la noche nombres brillantes, tentadores, como los de esas tormentas que duran siglos sobre planetas sombríos. Hay astrónomos que los señalan en los mapas de fenómenos se volvieron lugares, y acaso todo sitio sea eso, una perturbación del aire que se perpetúa en el tiempo hasta adquirir un nombre. Así rueda la música en las discos, habría que entrar en todas, pero tenemos una sola noche, esta. 2 palmeras, una roja, otra azul, inclinadas hacia un mar no existente, y nos metemos. Te palpan de armas al entrar, es halagador ser por segundos un asesino potencial disfrazado hábilmente de uno mismo. Espirales de sangre, el espacio atravesado por los brillos de una esfera cubierta de espejos que gira atada al techo por un rotor de hierro. En orejas de negras cuelga en plata la cruz del martirio. Acá lejos el dolor del Cristo devino intersección abstracta, un cruce de caminos largo y corto, una marca discreta en el rodar del son, el sincopado adelante, atrás del reggae. Estamos lejos de verdad, pero ¿de dónde? Del Caribe, de Buenos Aires, de África, Palestina, no sé, de las estrellas que vuelan empapadas en el ron dulce y oscuro del tiempo, no consumido aún, impensado. Son rostros como ídolos, con labios gruesos, frentes abombadas, y uno quisiera bailar en todas partes, agotar esta noche el misterio pagano de cada era, cada vida, en su trivial humor, en sus más graves decisiones, sus maneras, sus manías. Pero sería insoportable. Pero hay un abismo de horror helado cada vez que se elige quedarse o partir, hablar o no, y en el fondo la prensa del enemigo mudo que da vuelta en la manivela y oprime. Es doloroso elegir cuando un instinto seguro no nos guía y las razones se acumulan sin peso a uno y otro lado. Y es peor aún cuando los hechos se caen de los árboles como pájaros atacados por una enfermedad extraña, llamada la muerte súbita. Ron. Para no pensar en esta opaca sin razón, ron y ron y ron. Se acaba un tema, por los pasillos van, entre las mesas, los cuerpos que soñó Dios en la noche del viernes al sábado, después de dar por terminada la tarea. ¿Tú adviertes que tu manera de componer va cambiando? Yo al comienzo mencioné las cosas que veo que plantean una cierta unidad, un pozo con ese donde se deposita aquello que vas escribiendo. Pero seguramente tú mismo te has sentido vinculado a inflexiones distintas de la lengua y a trámites diferentes, un poco también a urgencias que pueden haber variado según las circunstancias también.
Yo, Porque, perdón, Sí. el sentido de lo que estoy preguntando es el siguiente. Hay poesías o poetas o voces poéticas que se han dado a conocer escribiendo siempre en el mismo tono o con el mismo estilo. No voy a mencionar o a crucificar un poeta que en este momento tengo en mente, que escribió siempre la misma poesía titulada de la misma forma. Eh, es que Alberto, yo tengo la impresión de que estoy escribiendo lo mismo todo el rato. ya, ya. Al mismo tiempo que varían los temas, varían los metros. En este último libro hay un poquito de prosa, en otros libros anteriores que son 90% de poesía, de repente también. Yo tengo la impresión de hacer siempre lo mismo, midiéndome con cosas distintas, con paisajes distintos, mentales o físicos, Ujú. con discursos distintos, o sea, eh, con... De pronto, estos libros son todos de poemas sueltos. De pronto, en algún momento, harto de esos poemas sueltos, o sintiéndome como, sí, cansado, quizá no sé si harto, empecé a pensar que quería escribir algo que tuviera otro aliento, con la mala fortuna de que después ya no pude salir más de eso. O sea, Es el poema largo. claro, a partir de cierto momento, Las Encantadas ya fue un solo largo poema de 2500 versos y cuando quise salir de eso con unos poemitas chinos inventados, de un poeta vietnamita inventado, resultó ser que también formaban un solo libro. Ya ese tono acompañó a toda la colección y después El Carrito de Neos es un solo libro y así. Eh, Otro es una obra dramática en verso, pero yo tengo la impresión de estar haciendo siempre lo mismo, no siempre lo que quiero, pero sí de pronto lo que va surgiendo como desafío suele ser lo más tentador. Y lo que parece imposible, o sea, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿qué hace un muchacho como yo en un sitio como este? Creo que es una de las mejores preguntas que uno se puede hacer siempre. O sea, ¿qué hace un poeta objetivista, que era el, el tipo de corriente o de cosa que estaba asociada a estos poemas del paisaje, escribiendo una obra de teatro en verso con ogros, princesas, gigantes, eh, títeres de orientales que se transforman en personas, que sin embargo por ahí estaba trabajando la misma cosa. Lo que sí veo como una diferencia, perdón, lo que sí veo como una diferencia, que quizás sea lo más a lo que uno pueda aspirar en compensación de las cosas que se pierden, es alguna confianza en el disparate. O sea, si hoy algo me parece disparatado, al mismo tiempo me empieza a surgir una confianza, una esperanza de que a lo mejor puede llegar a ser. Puede llegar a ser como texto. Sí, puede llegar a ser un libro nuevo. Siempre son bastante distintos, efectivamente, Sí. un libro de otro. Sí, porque, por Mira, ejemplo, no sé si pensabas leer del Carrito de Eneas. Pero el Carrito de podría, Eneas, no sé cómo estamos con el tiempo. no sé, aquí. Y léete algunos del Carrito de Eneas Bueno. y luego de este último Es que el libro. carrito, si leo 10 minutos. Ah, ya. Va. Porque esto tiene una andadura que... Está escrito en 2001, para la época en que hubo un gran desastre económico en la Argentina. De pronto la ciudad se llenó de cartoneros, que no había antes. La zona donde yo voy a escribir,
está ubicada en una zona muy comercial, quiere decir que fue de lo primero donde se registró ese fenómeno de gente que salía por la noche a recoger la basura o los cartones o hasta comida tirada por los otros, ¿no? Una ciudad nocturna contra la ciudad diurna. Hoy ya estamos más acostumbrados a eso. En ese momento no. Y yo empecé a ver eso como hasta acá. Esto es un monólogo, ¿sí? Hay un personaje que habla y que habla a Marforio. Marforio nunca contesta nada. Marforio era una estatua romana a la cual en la Roma antigua le pegaban los romanos protestas, igual que a Pasquín, de donde sale nuestra palabra Pasquín. Entonces todo esto es un monólogo, una conversación, no una conversación, una impetración a Marforio. Introducción, las ruinas de Troya. Mira, Marforio, mira allá abajo en el aire fosco, ácido, esa es Troya, amigo, la que otrora luciera sus almenas orgullosas, cuajadas de soldados de jarana. Si el aire no fuera tan espeso, se vería. No gran cosa, Marforio, no gran cosa, no es mucho lo que queda. Empero, ves allí donde la niebla se adelgaza, cómo se agita un campamento de desarrapados al pie de los moñones de la antigua muralla, ha de estar por llegar el camión. Ese que ves acostado en la alta pila de corrugado es el propio Aquiles. ¿Crees que duerme? Pues no duerme. Vela por el fruto de su jornada cenicienta, las 5 horas que surcó. Me falta aire, perdóname. ¿Crees que duerme? Pues no duerme. Vela por el fruto de su jornada cenicienta, las 5 horas que surcó la avenida San Juan por la ribera izquierda, aquella que fuérale asignada. Como Marforio me preguntas cuál ribera es la izquierda, la que queda a babor cuando navegas hacia el mar. Mira bien, Marforio, allí lo tienes. Aquiles exhausto, más vigilante, y a su lado, en el cordón, sentados taciturnos, Ho Chi Minh, Mao y Lao Tse, sin que siquiera una cerveza los anime. Exhalan apenas al azar una que otra palabra, palabras que desde aquí no llegamos a percibir y que probablemente tampoco ellos escuchan. Apagadas que quedan por el aire turbio, húmedo. Mira bien, en la niebla se distinguen los rostros de los héroes. Agamenón con una bolsa negra erizada de vidrios, Héctor con sus envases de plástico aplastados, Casandra, que fue princesa entre los teucros, ahora especialista en todo género de latas, excepto las de aceite, a esas no las quiere nadie. Aquel otro que ahí ves con un carrito de supermercado rajando con su espada unas bolsas verdes, ese es Hernán Cortés, marqués del Valle de México. Ese otro que trae en el volquete 3 coronas de plata en campo azul, ese no es otro que el gran Stalin, también llamado Acero, o bien Martillo, que tanta gloria hallara en los saqueos de diciembre. El otro, el de los miembros gigantes, que está a su derecha mano, con un buzo negro ornado de 3 rayas en las mangas, excelente falsificación de los buzos Adidas de Hong Kong. También realizada en Hong Kong, ese es el nunca medroso Menelao, ayer nomás el rey entre los griegos. Vuelve, Marforio, los ojos hasta esta otra parte y verás una entera familia de gentes nacidas en el Chaco, tan blancas como crueles, descendientes de los salvajes germanos que se untan el pelo con manteca rancia. Mira, los hay de todas las naciones. Esos que juntan hierro, cual tácito homenaje a su sangre goda. Númidas de Chile, dudosos en sus promesas. Obsequiosos paraguayos, de modales jesuíticos y preferencia por las pequeñas monedas extraviadas, y aún talento para lograr que se extravíen.
colombianos cordiales. Ves que los colombianos son los únicos que no reciben palo. Esos de allí, los de cetrina frente y cejas prontas al enojo y la venganza, llevan itálicos nombres, y fueron soldados marcios, de los más valientes y mejores ciudadanos de Roma, esclavos luego del invasor ostrogodo, más tarde míseros campesinos calabreses, migrantes a América, exitosos pequeños industriales, con hijos dentistas, y aquí los tienes ahora, buscando dentaduras postizas entre medio de la basura. Es otros, taciturnos y taimados, fueron súbditos no del todo leales de los incas del Cusco. Cada tanto levantaron un eléctrico pucará en las fronteras, igual que ahora alzan pircas de cartón, aunque estas más endebles, negociables. Y mira, allí aquellos fueron gitanos, unos afincados en Europa, y tal vez aún lo sean, solo que ahora han perdido sus rasgos específicos desde que todos gitaneamos. 1000 años de historia perderse en un instante por culpa de una súbita generalización de las propias mañas y costumbres. Y aquellos dos que sobre una frágil litera traen a cuestas un inodoro patizambo, has de creer que esos fieros hermanos son los propios Dioscuros, Castor y Pollux, y al menos uno de ellos compartió el huevo del que nació la blanca Helena. Mas no cedas, Marforio, a la tentación de llorar su suerte. Fue voluntad divina que Troya palmara, trayendo igual desgracia a sitiadores y sitiados, tanto que ahora no sabemos quién era quién. Y allí está lo que queda: baterías, madera, trapos, una estrella de mar con sus 5 tentáculos intactos, que tardamos un rato en identificar como la pata de una silla de oficina preparada para desplazarse en los 5 destinos que las oficinas suelen tener, pero ahora detenida para siempre, apartada del asiento que soportaba, negra y ahosca ahora, inútiles ahora sus ruedas y sin embargo orgullosa, armada. Mira, mira, miríadas, Marforio, de restos del Big Bang, hasta donde la vista alcanza, restos de loza y vidrio, cebo de velas, gafas con mero un cristal, restos de gabanes, jubones, guanteletes, puchos que a veces y por milagro arden, pedazos de una tabla de esquí acuático, mordida por los tiburones, partida por un tsunami, jirones de un planeta con tan otras preocupaciones, tapitas de botellas, anillos de latas y sobre todo el príncipe de los desechos hogareños, comerciales e industriales, el papel. Y sigue con un elogio del papel como reciclable. Esto es del 2001 y han transcurrido 20 años para Daniel de intensa creación poética también. Y de hecho, el hecho es que ahora acaba de publicar en Pretextos, como decía, su último libro. Y quisiera hacerme eco y leer yo algunas cosas para dejarlo descansar, porque él ha sido medio probatorio y cansador hacerlo. El libro de las fábulas. Quiero decirles una cosa muy breve y voy a leer dos textos breves. No, este es el tuyo. Claro. Por supuesto me puedes interrumpir y leer tú, pero yo lo que pretendo ahora es que descanses un poco. Este libro inmediatamente plantea el recuerdo de algunos libros de Cortázar donde no se sabía dónde terminaba la prosa y comenzaba la poesía, cosa que creo que forma parte de la propuesta de Cortázar, La vuelta al día en 80 mundos, y otros libros Es un libro simpático, yo trato de no ser tan simpático. Cortázar era militantemente simpático. Sí. Sí. Pero lo digo por el valor que tiene una expresión literaria que no se plantea el límite entre la prosa y la poesía y que avanza para poder expresar lo que tiene que expresar. Y les leo, como digo,
A ver. Bueno. Pronto notó el autor que pasa lo mismo con las pesadillas. Uno se da cuenta que lo son cuando ya está metido en ellas, no antes, de lo cual concluyó que la balada romántica española es una pesadilla. Conclusión no del todo sólida desde el punto de vista de la lógica formal, pero para él impepinable. Y sigue el trozo siguiente. Y sin embargo, hay algo de veras flojo en el razonamiento anterior. Pensándolo bien, no solo las pesadillas, sino los sueños más deliciosos y el entusiasmo y el amor empiezan no se sabe cuándo ni cómo. Se dice amor a primera vista, pero la verdad es que cuando sucede se tiene la impresión de que ha comenzado antes de comenzar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Una vez, hace tiempo, hace mucho. ¿Otro más? Una superficie azul ocupó todo el campo de visión del tipo, mientras una voz aguda, perentoria, preguntaba: ¿le gusta la poesía? Solo después apareció la mano que sostenía aquel plano azul, y tras la mano el brazo, y tras el brazo la dueña del brazo, una figura alta, gordinflona y rubia, con rodete, y tras la desconocida con rodete se vio la calle con sus edificios y viandantes. Todo eso había obturado la cartulina azul como súbito telón. En la cartulina había un título, era la tapa de un libro y la voz insistió: ¿le gusta la poesía? ¿Sí o no? El tipo, que estaba pensando en la pena de muerte o en algo igualmente pernicioso, dijo no. Miente, gritó la rubia, miente. ¿Por qué miente? El tipo escapó como pudo de la autora del libro azul y de los curiosos que se habían parado a ver qué pasaba. Se escabulló miserablemente buscando a tientas el hotel en que paraba en aquella ciudad donde no conocía a nadie y nadie lo conocía. En el camino se perdió y llegó a su habitación muy tarde y casi por casualidad. Cuando llegó se miró en el espejo, pensaba: ¿qué tengo de raro? Y sea lo que sea, tanto se me nota. Autobiográfico. Bueno, es medio tarde. Uno más. A ver, termina tú leyendo lo que quieras. Llovía cántaros. Unas gallinas blancas le preguntaron a una carretilla roja que andaba por ahí: ¿qué demonios estamos haciendo aquí? ¿Por qué no nos metemos bajo techo? Parece que no podemos. ¿Y por qué? ¿Se puede saber? Un poeta dijo que tanto depende de que estemos aquí, bajo la lluvia. No entiendo, dijo una de las gallinas blancas. ¿Qué depende de que estemos aquí? Ni idea, tanto, o sea, mucho. No sé, amigos, amigas, la poesía es así. Las maldiciones de las gallinas empapadas contra el poeta y la poesía fueron tan abundantes y proferidas en voz tan alta que llegaron al Empirio, y Júpiter, no pudiendo evitar lo que ya estaba hecho, pero intentando mantener el orden futuro, dispuso que de ahí en más quedara prohibida la poesía objetivista con gallinas blancas en el papel protagónico. Bueno. Bueno, nos despedimos con estas gallinas blancas y el aguacero que nos espera allí fuera. Así que, bueno, muchísimas gracias. Fue una charla, una tertulia hermosa. Y bueno, gracias por haber accedido a visitarnos y estar aquí entre nosotros en Animal Sospechoso.
Así que muy buenas tardes y ya sabes, esta es tu casa, bienvenido las veces que quieras. Gracias, José. Me gustó tanto la charla que ella te diste y coincidió tanto. Muy bien, habéis estado los dos estupendos. Sí, Me he emocionado. no. Sí. Y cuando me paré no te jodí un poco. No, a mí nunca me. Yo dije, ahora, Este es el que me lleva por el caminito de la amargura. ahora me voy a embromar. Digo, me paro y ¡pum! Perdí. Excelente. Puedes venir cuando quieras. Gracias. Contratado.